El Ministerio Cristiano Jesús, la luz del mundo, presenta Si querés un cambio, con los pastores María Rosa y Julio César Morelato. En estos tiempos actuales, necesitas un cambio. Por eso, te invitamos a experimentar el poder de Dios en tu vida. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 5 y versículo 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Me está escuchando? ¿A dónde viene la ira de Dios? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Dice: aquellos que escuchan vanas palabras. Y es verdad, todo el día estamos escuchando cosas que no nos edifican. Y a veces no solamente que nos quedamos con el que escuchamos, sino que hacemos en vez de poner por obra la palabra de Dios. A veces nos juntamos con gente, hermano, que no nos conviene. Nosotros tenemos que juntarnos con gente que ama al Señor, porque somos el pueblo de Dios. Y si me junto con alguien, es para darle la palabra de Dios. Amén. Y si me escuchan, voy a seguir dando la palabra, voy a seguir trayéndolo a la iglesia, voy a seguir haciéndole una consolidación, voy a hacer que él pueda quedar firme y bien parado en la casa de Dios. Solamente para eso yo me junto con alguien que no conoce al Señor. Pero lamentablemente, hermanos, a veces nos juntamos con gente no solamente que es atea, está contra los mandamientos del Señor
y hablan mal del Señor, y hablan mal del Evangelio, y hablan mal de Dios y de la palabra de Dios, y los escuchamos. Y nos quedamos callados, pero seguimos teniendo relación. Hermano, no te juntes con gente que no hagas amistad, no hagas relación con gente que no ama al Señor, con gente que no quiere guardar los mandamientos del Señor. Y no solamente con gente que no está en la iglesia, a veces con gente en la misma iglesia, porque en la iglesia vienen personas que vienen con el deseo de poner por obra la palabra de Dios, vienen con el deseo de crecer. Yo creo que hay muchos que aquí quieren crecer. Queremos crecer en el Señor. ¿Y cómo crecemos en el Señor? ¿Cómo maduramos en el Señor? Cuando tenemos la palabra del Señor bien dentro de nuestros corazones. Cuando yo vivo por la palabra de Dios. Cuando a mí no me interesa otra cosa que llenarme de las cosas de Dios. Y busco escuchar la palabra, y busco cantar, y busco orar, y busco esa amistad y esa relación con el Señor. Bueno, hay gente así en la iglesia, que tiene ese deseo y ese espíritu, y vienen a la casa del Señor con corazón sincero, con corazón íntegro, a buscar más del Señor. Pero hay gente que viene a mentir. Hay gente que viene a aparentar. Hay gente que viene a criticar. Hay gente que viene a juzgar, a mirar qué hace uno y qué hace el otro. Entonces esa gente también habla y te va a decir: mira, aquel hermano hace esto, el pastor hace aquello, la hermana hace aquello, y comienza a criticar. Pero ¿qué me dice la palabra del Señor? Nadie os engañe con palabras vanas, con palabras que no te convienen, con palabras mentirosas de murmuración. Dice la Biblia, la palabra del Señor: cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, si tú quieres ver días buenos. Antes éramos tinieblas, antes hablábamos como el que anda mal, como el que murmura, como el que juzga. Antes, cuando no conocíamos a Dios, antes andábamos en idolatría, antes andábamos en pecado, en fornicación, en adulterio, en mentiras. Antes, ¿por qué? Porque éramos tinieblas. Éramos tinieblas. Estábamos en las tinieblas. Vivíamos en la oscuridad. Entonces no se nos revelaba el Señor. Hermanos, tengamos cuidado con quién nos juntamos, porque las malas juntas te llevan a lo malo, al fracaso, a la derrota, al pecado, a que venga la ira de Dios, a que seas un desobediente. Entonces, cuidémonos de personas que no creen en el Señor, que no aman al Señor, que llevan una vida de cualquier manera. Cuídate y no nos juntemos con ellos, a no ser para darle una palabra de verdad, restaurarlos, amén, y sacarlos de las tinieblas para que vayan a la luz. Porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Entonces tenemos que andar como hijos de Dios, como hijos de luz. ¿Haciendo qué? Agradando al Padre eterno en todo. Y si queremos agradar al Señor, tenemos que ser obedientes y tenemos que apartarnos del pecado.
Y el Señor, cuando habla de pecado, hermano, te está hablando de jugarte la vida eterna. Porque hay un pasaje en los evangelios donde el Señor dice claramente: si tu ojo te es ocasión de caer, porque a veces por mirar lo que no tenemos que mirar, tanto los hombres como las mujeres, por mirar lo que no tenemos que mirar, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mire qué terrible el mandato del Señor. Sácate el ojo, porque mejor te es entrar en la vida con un ojo que con los dos irte al infierno, porque el infierno es eternamente, es para siempre, como también el cielo, la tierra prometida, el paraíso es eternamente y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No descuidar una salvación tan grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Andar como hijos de luz, andar en obediencia para recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Quizás nunca di la palabra, quizás nunca traje un alma al Evangelio, quizás nunca hice una obra de bien ni ayudé a nadie, quizás siempre anduve quejándome, murmurando, nunca una alabanza. Hermanos, cuántas obras infructuosas de las tinieblas a veces acariciamos y vivimos, cuando dice la palabra del Señor que a esa obra hay que reprenderla. Más bien reprenderla, dice la palabra del Señor. Y el Señor quiere que tú des frutos. El Señor quiere que tú te despiertes. Porque cuando no damos frutos es que estamos dormidos. Y el Señor no quiere que tú estés dormido en el camino del Señor. Porque si te duermes en el camino del Señor, te vas a quedar en el camino. ¿Me entiende? Por eso Él nos dice que nos despertemos, nosotros que dormimos, y que nos levantemos de los muertos, porque la persona que duerme, que no se examina, que todos los días no se levanta pensando en el Señor y mirando qué voy a trabajar o qué voy a hacer para el Señor, para qué me va a utilizar, con qué propósito conocí al Señor, aquí la palabra me dice que está muerto. Despiértate tú que duermes, y Cristo te levantará de los muertos. Tiene que haber una determinación, tiene que haber una disposición, tiene que haber una decisión en tu corazón y en tu vida para dejar esa vida infructuosa, esa obra infructuosa. El Señor te quiere levantar para que lleves fruto, y dice la palabra, mucho fruto. Hermano, ahora, hoy, este es el momento en que te decidas en el nombre de Jesús de levantarte y servir al Señor y no participar de las obras infructuosas. Tú no tienes obras infructuosas. Tú tienes una vida llena de fruto para el Señor. Si tú te levantas y comienzas a decidir que lo vas a buscar y vas a accionar sobre esa decisión, vas a accionar y te vas a levantar. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Te alumbrará Cristo. Fuerte, dele fuerte el aplauso al Señor. Cuando hay una vida llena del Espíritu de Dios, pueden venir los dardos del diablo, pero van a rebotar. Pueden venir las tinieblas, pero van a rebotar. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo te guía a toda verdad y justicia. Y el Espíritu Santo te va a guiar a hacer lo bueno. El Espíritu Santo va a poner paz
paz en tu corazón. El Espíritu Santo va a poner amor en tu corazón. El Espíritu Santo va a poner fe en tu corazón, bondad, paciencia, mansedumbre. Los frutos del Espíritu te van a llenar. En ese momento de tristeza, en ese momento de desesperación, si tú estás con el Espíritu Santo te va a hablar.